Hola a todos, mi nombre es Rocket y bienvenidos al segundo vídeo de Técnicas FL Studio. El día de hoy vamos a ver cómo hacer electrónica de los 80 o más conocida como Synthwave, Synthpop o Vaporwave. Para ello os voy a enseñar un proyecto que hice hace un par de días y antes que nada vamos a ver cómo suena el proyecto en sí. Así que vamos al FL. Bueno, pues como acabáis de ver, este de aquí sería el proyecto de FL Studio. Es un beat de Synthwave con unas cuantas capas, ahora veremos un poco por encima de todo lo que hay. Voy a organizar el vídeo de la siguiente forma. En primer lugar voy a recomendaros drum kits y plugins para hacer Synthwave. Después veremos lo que es toda esta parte de melodías y patrones. Después veremos toda la parte de los drums y los efectos. Y por último os voy a enseñar rápidamente cómo he realizado la mezcla de este beat para que suene así. Así que dicho lo cual vamos a empezar con los plugins y los drum kits que yo recomiendo para hacer este tipo de música. En cuanto a plugins, sé que existen muchos sintetizadores y yo utilizo de hecho varios habitualmente, pero si me tengo que quedar con uno es sí o sí con el Analog Lab. Lógicamente esto no está patrocinado ni nada, ¿vale? Es simplemente un plugin que yo utilizo muy a diario. Y como veis el Analog Lab lo que tiene es una recopilación de muchos sintes clásicos de hace bastantes años, como digo, que recrean un sonido muy especial de los 80, de los 90. Así que lo recomiendo, especialmente el June, el Jupiter y también el Pigments y el Prophet, de todos los que hay, por si queréis ir un poco más rápido. Yo recomiendo esos, pero lógicamente explorar todos los que podáis. Y en cuanto a drum kits, hay uno de Vengeance que la verdad es que está muy bien. Además de ese tengo otros que utilizo habitualmente, pero yo creo que ese se lleva el top 1 claramente. Así que si queréis material para hacer buen synthwave, pues nada, os recomiendo ese plugin y ese drum kit. Y ahora vamos a pasar con las melodías y con los patrones. En primer lugar, los leads tienen que ser leads suaves, leads con reverb, leads que sean muy electrónicos pero que tengan filtros. Y en cuanto a la melodía necesitamos cosas que sean entre emotivas, espaciales, un poco dramáticas, pero que no se pase de ninguna de esos lados. En este caso la mía de este proyecto sonaría así y después le meto un whistle que la veremos a continuación. Esto de aquí sería el filtro, que se va abriendo según avanza. Y en cuanto al whistle, pues bueno, una melodía sencillita, un punteo para acompañar a la melodía principal. Y generalmente lo que se hace con el whistle es añadirle mucho reverb para que sea algo prácticamente ambiental. Y también se le suele panear para que vaya de un oído a otro. Y como son pocas notas, pues se puede panear fácilmente y queda un efecto bastante guay. En siguiente lugar, un plug. Este es el elemento menos común del synthwave. Lógicamente está en muchas canciones, pero bueno, no es un elemento especialmente necesario para hacer este género. En mi caso es un plug que simplemente sigue los acordes y suena así. En este caso viene de un sinte conocido como el Hive 2, también lo recomiendo mucho, aunque no es especialmente para hacer synthwave, pero bueno, es un sinte muy bueno. Como veis aquí pasamos a los pads, lo que he hecho ha sido copiar y pegar los acordes simplemente, pero tenemos dos. El primero sonaría así. Es un sonido que parece un sinte y un brass a la vez, y este es un sonido muy común en los beats de los 80, por ejemplo. Y tenemos después un segundo pad. Como características comunes, los pads tienen que ser suaves, tienen que tener un ataque bastante lento. Y en este caso he añadido dos porque este, si os fijáis, es mucho más cálido y tiene muchas más frecuencias graves y medias. Y en cambio el segundo se ocupa de rellenar más lo que es el brillo. Si combináis de forma correcta dos sonidos, queda bastante mejor que si os quedáis solamente con un preset. Aunque hay que tener cuidado de no pasarse y poner demasiadas capas. Como veis aquí, por cierto, he hecho uno de los trucos que expliqué en el vídeo de cómo hacer que los drops peguen mejor. Tenéis por aquí en la tarjeta de YouTube ese vídeo. Y bueno, uno de esos tips era básicamente automatizar el kickstart, que es el sidechain. Como veis, así suena el lead y los acordes sin sidechain y después con el sidechain. No hay kick, pero ya te da la sensación de que tiene ahí como un golpe que hace que avance el beat y que vaya más rápido, que tenga más movimiento. Pues bueno, ese tip está bastante bien, la verdad. Seguimos con un elemento que no puede faltar en el synthwave y son los arpegios. En este caso los míos suenan así. En FL Studio, por ejemplo, para hacer arpegios muy rápidamente podéis iros a los acordes y darle a Alt A, que es el comando para hacer arpegios.
y se os crea pues esta pestaña con estas opciones, aunque yo personalmente me suele gustar más hacer los manuales como en este caso. Como veis, aquí tengo dos capas de arpegios. Tenemos por una parte este, un sonido mucho más grave, y por otra parte este. Al final es la misma técnica que hemos visto antes con los pads aquí arriba. Esto tiene un beneficio muy grande, aparte de que le aporta más color a todo el sonido. Después, cuando vayáis a construir el beat, podéis poner partes en las que solamente esté uno o solamente esté otro. En vez de tener un sonido en sí que ya tiene tanto graves como agudos, podéis como dividirlo en dos, y en partes más oscuras del beat o más tranquilas dejar solamente el grave, y en partes más agudas o más brillosas dejar solamente la parte aguda. Después del lead, del whistle, del plug, del pad y del arpegio, nos encontramos con el bajo de synthwave. Es un género que es muy sencillo de componer en general a nivel melódico, porque por ejemplo el bajo, como veis, es seguir la root note del acorde. Para quien no lo sepa, la root note es la nota más grave, la que da el nombre al acorde. En este caso son estas de aquí. Lo único es que hay que darles más velocidad y sonarían así. Como es lógico, es obligatorio hacer el sidechain para que encaje bien el bajo con el kick. Para quien no sepa quién es el sidechain, lo explico rápidamente. El sidechain se encarga de quitar volumen a, en este caso, el bajo al principio, en este ritmo que está aquí seteado. ¿Para qué? Para que cuando golpee el kick en ese mismo tiempo, en un cuarto, no choquen los dos elementos y haya espacio para el kick, y justo después, cuando salga el kick, aparezca el bajo. Llegamos ya al penúltimo elemento de cómo hacer synthwave. En este caso tenemos un bajo que es más un brace, la verdad, que suena así. Son como trompetas, pero hechas sintetizadores básicamente, y esto aporta muchísima epicidad en momentos en los que no están todos los drums. Por ejemplo, en esta parte de aquí. Es un elemento que ayuda mucho a añadir ese bajo, pero sin necesidad de ocupar también el sub, por ejemplo. Y como último elemento melódico nos encontramos con otro brace, pero este es bastante más agudo y como bastante más movidito. Esto lo hice para completar partes en las que no había estribillo y para que después se uniese a todo y le diese aún más epicidad. Muy bien, pues hasta aquí hemos visto los plugins, hemos visto el drum kit y hemos visto las melodías y los patrones, y ahora vamos a pasar a ver los drums de synthwave. A diferencia de, por ejemplo, el trap o el drill, para hacer synthwave o synthpop se siguen patrones bastante regulares y sencillos, pero sí que es verdad que hay ciertas técnicas que es importante saber para hacer que sean realmente interesantes y no sean tan monótonos, así que vamos a verlos. Vale, para los drums lo esencial es tener un buen kick y un buen snare o clap. A mí me gusta más utilizar snares, pero bueno, cada uno a su gusto. En siguiente lugar, un elemento que es muy importante, aunque se añade poquito porque no tiene que saturar, son percusiones y toms, que estos básicamente van a hacer que el beat no sea tan aburrido entre el kick y el snare. Por ejemplo, estos de aquí. Después en la mezcla, como digo, hay que encargarse de que estos elementos no sobresalgan demasiados, ya que simplemente tienen que añadir un poquito más de ritmo, variación, frescura al beat y un poquito de complejidad, pero nada más. Después entramos en la parte de los cimbales, tenemos rides que suenan así. Tenemos el típico open hat de house también. Más adelante, cuando quiero que haya aún más énfasis en lo que es el estribillo, le meto incluso un hi-hat. Que para este hi-hat os voy a dar un truco muy bueno, y es veniros a la parte de aquí donde se puede procesar lo que es el sampler en sí. Yo recomiendo añadir estéreo delay, ¿vale? De esta forma va a aumentar muchísimo el estéreo del hi-hat y se va a quedar como en el fondo, pero se va a seguir escuchando bastante. Y bueno, en cuanto a drums, lo último serían un par de loops que he utilizado para las partes en las que no hay estribillo o no están todos los elementos, tipo breaks, por ejemplo, o breaks, donde baja la energía. Y he utilizado dos drum loops bastante sencillitos, pero lo más importante es el efecto que tienen de radio, que está ecualizado por todos lados, por bajos y por agudos. Y nada, es algo básicamente para rellenar un poquito y que no se quede vacío sin drums. Llegamos a una de las partes más importantes para hacer este género, y son los efectos. Es cierto que los sintes son muy importantes, también los drums, el kick, el snare, pero hay algo que caracteriza mucho a este género y son los risers y los downfilters, que serían estos de aquí.
Un Razer es básicamente un efecto que lo que hace es crear tensión, como veis aquí sería este, y un Down Filter hace exactamente lo contrario, coge esa tensión y la libera. Sonaría así dentro de lo que es el beat. Lógicamente estos efectos los puedes utilizar de muchísimas maneras. Yo en este caso, por ejemplo, también he utilizado esto de esta forma. Así que bueno, ponernos originales y hacer algo guay con estos efectos. Una vez hemos explicado lo que es toda la parte del playlist, vamos a ver rápidamente en el mixer que tenemos. Los beats, sinceramente, yo no recomiendo hacer una mezcla súper extensa porque no es necesario. Lo más importante es escoger bien los sonidos, procesarlos bien y hacer bien el diseño de sonido en lo que es el plugin en sí, para que después la mixer esté lo menos cargada posible. En otras palabras, escoger bien los sonidos y después procesarlos lo justo. Por ejemplo, este de aquí sería el procesamiento que he hecho para el lead principal. Tenemos el sidesync que está automatizado, como habéis visto antes, que sería el Kickstart 2 de Nicky Romero. Tenemos el filtro que también está automatizado. Después tenemos este Fab Filter, que es lo que le da ese sonido concreto. Y por último el OTT, que es un plugin gratuito. Es un compresor multibanda que recomiendo mucho a todos los productores, sobre todo si hacéis electrónica. Y nada, así sonaría con y sin procesamiento. En el caso del whistle solo he añadido un Pro Q, un igualizador y un reverb, y sonaría así con y sin efectos. Como veis aquí, en el resto de elementos, como por ejemplo los pads, no hay casi procesamiento o literalmente no hay. A lo mejor solo hay un ecualizador quitando el sub para dejar hueco a lo que es el bajo. En el arpegio tampoco hay procesamiento exceptuando el boost, que es este canal de aquí, donde tengo otro IQ para quitar sub nada más. Pero después, por ejemplo, en el kick tengo este plugin de aquí que es para comprimir y dar mucha más pegada y cuerpo al kick. Y en esta parte de ahí que os decía, donde hay unos loops para rellenar, he añadido un ecualizador también para controlar agudos sobre todo, un reverb y por último el halftime. Pues nada, este sería el vídeo de hoy. Si os ha gustado, espero que me dejéis un like. Y si tenéis alguna propuesta de algún vídeo más que queréis que haga, me podéis poner en comentarios. O por ejemplo, algún género que queréis que explique algún beat, lo mismo. Dicho lo cual, hasta el próximo vídeo. Adiós.